¿Listo? Entonces, ¿comenzó a grabar ya, profe? No. No, no, espere, porque primero contextualicémonos y ahí sí arrancamos. No la escucho. Que ya comencé No a la... grabar, que lo dejemos así, que pues también hace parte de como contextualizar a los profes. Ah, ok. Bueno, no lo escuchamos, profe. No, con el auricular no. No, me toca. Pensaba que iba a poder con el auricular. Bueno, listo. Pues, profe, la profe Constanza también que está aquí conmigo. Esta es una entrevista que hace parte de el área de modelos educativos, la semana 6 de la maestría de educación en la Uniminuto. Esta entrevista, pues la idea es que dure entre más o menos 15 o 20 minutos, en donde vamos a plantear 5 preguntas. Eh, Estas preguntas pues están orientadas para docentes de primaria, básica o media y pues habíamos planeado que estuvieran 3 profes, pero pues en este caso van a estar ustedes 2. El objetivo pues es reconocer las estrategias innovadoras que emplean los docentes en su labor pedagógica, investigando la forma en que estas se vinculan con los modelos educativos contemporáneos. Estamos pues precisamente en el bloque de modelos educativos contemporáneos y aportan al desarrollo de una educación de calidad. Los objetivos específicos son identificar las perspectivas del maestro en su quehacer profesional dentro del aula, investigar de qué manera inciden los modelos educativos y especificar las estrategias pedagógicas innovadoras. Entonces, no sé si, profe, nos ayuda a hacer con la argumentación y arrancaríamos con las preguntas intercaladas. Listo, para iniciar, pues como que quisiéramos que ambos, es que están los dos, como que hicieran una breve presentación de, pues sí, lo que hacen. Sí, ya que- Hágale, Bueno, profe. muy buenas tardes. Soy Edison Jojoa. Soy licenciado en música, especialista en alta gerencia y tengo una maestría recién culminada en dirección de centros educativos. En este momento estoy nombrado en la institución educativa La Unión de Suaza, en la zona rural. Soy docente de música. Gracias, Edison. Listo, profe. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Constanza Alfonso. Soy docente de Ciencias Sociales. Trabajo en el municipio de Fortul, en el área urbana. Soy docente de básica media y secundaria. ¿No? Ya. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Juliet, soy también profe de Ciencias Sociales en secundaria e igual en el Colegio La Unión, acá en el departamento del Huila. Entonces, para iniciar, pues actualmente como docentes estamos en constante transformación, ¿no? Tenemos muchos retos y obstáculos dependiendo de las realidades, de los contextos, de los fenómenos que protagonizan esas realidades, ¿cierto? Entonces, quisiéramos saber, pues ustedes, mm, desde la experiencia que tienen, pues como profesionales y como personas, en algún momento también como estudiantes, ¿cómo describen ustedes la práctica docente que actualmente están implementando? ¿Sí? ¿Cuáles son esos desafíos y esos aprendizajes que han tenido durante su recorrido profesional en el campo de la docencia? Bueno, yo pienso que nosotros como docentes en el tiempo actual tenemos un desafío inmenso que es empezar a involucrarnos un poco más en el compromiso por el desarrollo de nuestras comunidades. Nos hemos encerrado y nos hemos encasillado en las infraestructuras educativas, en las teorías educativas, en los espacios netamente, en los horarios laborales docentes y hemos perdido de vista
nuestra tarea y nuestra misión como parte del enlace de una comunidad con la posibilidad de poder desarrollarse como tal. Entonces creo que esa es una meta importante, o por lo menos ha sido la que yo he planteado. Yo vengo de trabajar también con colegios en lugares no centrales, me refiero a un casco urbano, pero de un municipio muy pequeño, muy parecido a Suaza. Y eso finalmente a uno le hace entender que por pequeño que sea el aporte que uno tenga, si lo hace con el compromiso que tiene uno como docente, encaminado hacia el desarrollo de la comunidad, va a ser bien recibido. Estamos en este momento generando, no sé si desde la evaluación docente, desde la normatividad, desde desde la presión que se está ejerciendo a nivel estatal y todo lo que nos rodea, político incluso, estamos en este momento siendo abocados a cumplir con una serie de normas, una serie de planteamientos, de líneas que lo que hacen es distraer nuestra tarea central, que es poder lograr intervenir en las comunidades de manera sensible. Entonces se nos vuelve simplemente un horario laboral, unas funciones específicas y un salario que recibir. Vale, de acuerdo, profe, muchas gracias. Quisiera preguntarle aquí a la profe Constanza, pues en el marco de desarrollo de sus actividades pedagógicas y prácticas, ¿cuál considera que es ese modelo o enfoque educativo que guía esas prácticas, esos enfoques y de qué manera se ven reflejados en las estrategias de enseñanza que aplica? Bueno, es difícil esa pregunta, porque en la práctica, en el aula, termina uno mezclando varios modelos. Pues, me refiero a varios es porque uno desearía y querría realizar una práctica pedagógica profundamente transformadora, donde, como estaba mencionando el profe anteriormente, no solamente se delimite a un aula de clase, solamente al aula en términos de infraestructura, sino a todo el contexto, al entorno, a, a toda la comunidad, digámoslo así, que nos rodea, al impacto que debe tener cada institución como tal. Entonces, en esa lógica, uno dentro de las instituciones educativas, uno se ve atado de una u otra manera también a los PEI, a los proyectos educativos institucionales, que quienes le orientan, le orientan a uno en términos metodológicos y de enfoque el modelo que se supone uno debe utilizar en cada institución. Sin embargo, como les digo, las realidades lo llevan a uno a otro tipo de prácticas. Ejemplo, a mí me gusta mucho y sería el tipo de práctica que de hecho utilizo en las estrategias y en la práctica docente, que es el modelo sociocrítico. Entonces uno también de una u otra manera le mezcla lo humanista, lo sociocrítico, pero que vaya como por esa línea. A veces se hace la crítica profunda que lo tradicional, no hay una educación bancaria. Sin embargo, hay algunas formas de esa educación tradicional que pueden estar, o sea, que nos pueden ayudar en determinadas clases, no en todas, obviamente, y dependiendo el contenido. Entonces, yo, pues en mi práctica podría decir que el modelo sociocrítico. Sin embargo, hay una distancia grande, como les digo, hay una distancia grande en lo que uno puede hacer en términos del aula y la distancia de lo que se están pensando en los PEIs, que incluso están totalmente en muchas regiones, lo digo, por ejemplo, en el caso propio, desactualizados. Y eso también es una carga para los entes territoriales y el mismo ministerio, ¿no? Que deben estar capacitando, deben estar logrando una mejor práctica docente. Pero no, queda en lo individual, o sea, como si cada docente fuese el único transformador, y el transformador de una u otra manera es también el sistema en el cual estamos. O sea, cómo yo logro salirme de ese sistema cuando el mismo sistema me encajona. Y a veces, a veces nos llena es de una cantidad por ejemplo, ahorita lo del PIAR, una cantidad de cosas que uno lo hace es desvincularse de su labor netamente también, no solo académica, sino también de transformación. Entonces, en esa lógica puedo decir que el modelo o el enfoque
que guía mi práctica es el sociocrítico. Bien, profe, gracias. Sigue, Ok. Yasmin. Profe Edinson, ¿tú podrías, por favor, responder también como la misma pregunta? Yo sé que, a ver, como docentes, pues es realmente como imposible desligarnos de estos marcos y de estas referencias pedagógicas que ya han sido creadas y que también se convierten en herramienta para nosotros, ¿no? Para nuestra práctica docente. Entonces, como que la profe nos decía como que no hay un modelo definido, pues porque también las realidades y en sí como el contexto de estar en un aula de clase, pues como que también nos hace a nosotros tomar de cada o de diferentes modelos, ¿no? Entonces, profe Edison, pues según tu experiencia actualmente, ¿como qué enfoque podrías decir que se acerca o a qué enfoque se acerca tu práctica docente? Bueno, en las artes y pues específicamente en la música hay una aplicación de modelos pedagógicos que a veces se vuelve un poco, chocan, ¿no? Son paradójicos, pero igual aplican. En general, así, guiándome un poquito por lo que dice la compañera, mm, yo hablo un poco más sobre el enfoque o encamino un poco más sobre el enfoque socioconstructivista, ya que considero que es el conocimiento que se construye de manera colectiva, ¿no? Desde las experiencias y las realidades de los propios estudiantes. En el contexto donde estamos nosotros, que es la zona rural, ¿sí? El desempeño está enfocado principalmente a, a que los muchachos puedan abordar cosas que hacen parte de su entorno, de su contexto. Sin embargo, ya en la práctica específica en el aula, ¿sí? En el momento del aula, a veces se hacen necesarios unos enfoques conductistas. El enfoque conductista, precisamente porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer formación personalizada. Entonces, el enfoque conductista permite poder lograr generar un propósito y un orden, ¿sí? Que nos dé a nosotros la posibilidad de poder lograr generar el cumplimiento de unas metas. Entonces, sí es un poco paradójico, sin embargo, como lo dice Juliet, estamos nosotros abocados a generar procesos formativos que deben tener un alcance, una meta. Y la única manera, por lo menos desde mi percepción, es que nosotros podamos también tener claro en qué punto nosotros aplicamos el modelo que nos guía, en el caso pues que yo planteo que es el socioconstructivista, y en qué punto nosotros podemos tomar algo de la escuela tradicional, un poco de conductismo, a nosotros dentro de nuestro marco teórico y de lo que tiene que ver con el PI, estamos trabajando con escuela nueva en la primaria y nosotros en la secundaria estamos trabajando con posprimaria. Entonces, todo eso hace parte de una serie de elementos que nos permiten a nosotros entendernos, ¿no? Pero cuando vamos a la parte del enfoque, pues yo creo que más se va más en el momento en el que uno ve que se vean reflejadas las estrategias de enseñanza al trabajar con proyectos colaborativos. En el caso mío es esencial porque mi trabajo es muy práctico, mi salón, mi aula, mi práctica se hace alrededor de eso, siempre teniendo en cuenta que hay que parar un momento, enfocar, aprender, repetir, también porque en la música y en el arte se da mucho la repetición para poder aprender y poder lograr de ahí arrancar un poco al constructivismo para poder lograr reconstruir lo que se está haciendo y empezar a generar procesos creativos. Muchas De gracias, acuerdo. profe. Escuchándolos a los dos, veo que se acercan un poco o las metodologías que tratan o enfoques de aplicar como a metodologías muy contemporáneas, ¿no? Metodologías que buscan un poco también como el pensamiento crítico, como la autonomía, el trabajo colaborativo también entre los estudiantes. Entonces, quisiéramos que si ambos pueden señalarnos alguna estrategia o alguna metodología que estén aplicando actualmente o hayan aplicado en el aula de clase, ¿no? Que estén buscando pues estos valores también o estas
o bueno, una metodología o estas estrategias innovadoras, em, y cuál ha sido el resultado de su aplicación, si han cumplido con ese objetivo que se propusieron o ven que hay como algunos obstáculos o limitaciones. Listo. Bueno, ujú, dice, ¿es posible que mencione alguna estrategia? Bueno, hay varias. Digámoslo, por ejemplo, en mi área de ciencias sociales hay una gama y una diversidad que uno puede utilizar, sobre todo en regiones. Voy a ser, ¿cómo se dice? Departamentista, me voy a inventar una palabra. Miren, es curioso, por ejemplo, regiones como esta, como Arauca, donde tiene una gran diversidad en términos de su población. Es un departamento relativamente en territorio pequeño, digámoslo así, pero la diversidad que hay da para que una clase de ciencias sociales no solamente sea dentro de los muros. Les cuento una estrategia. Nosotros vemos una clase de historia sobre la violencia bipartidista. Entonces iniciamos con unos audios sobre audios del momento, de radio, clips de radio del momento. Luego se hace un sondeo con los abuelitos, aquí le dicen nonos, que son los abuelitos de los estudiantes, y tenemos una clase que se llama Historia Viva. Historia Viva es donde invitamos a aquellos que participaron directamente, fueron testigos directos o indirectos de la violencia bipartidista, por ejemplo. Entonces, más que de acá, que sale las guerrillas liberales y, bueno, inicia toda una, una de las formas más crudas de la violencia en Colombia. Entonces, esa estrategia, ¿para qué nos ha servido? Es una estrategia donde invitamos a miembros de la comunidad, donde hacemos ver que la historia no está quieta, que no es lineal, donde esa invitación también nos lleva a indagar en nuestras casas, a darnos cuenta que somos partícipes de esa historia, le hayamos sentido al pasado, entendemos el presente y podremos, digámoslo así, proyectar el futuro. Entonces esa clase se ha convertido, o sea, han habido diferentes pasos donde se nos está convirtiendo prácticamente en un escenario diverso, y ese escenario diverso es donde analizamos el contexto de la violencia bipartidista, donde vemos incluso cómo llegaron algunos colonos al lugar, entonces se desprenden muchísimas más líneas para investigar y termina siendo una clase que genera, en lugar de respuestas, muchas más dudas, porque empiezan a existir muchísimas más preguntas. Entonces, curiosamente, iniciamos con un grado, pero los otros empezaron a contar y empezaron a llegar otros. Pedían permiso en sus clases, mira, que si me dejas entrar a tal lugar, pero porque estábamos en el auditorio, entonces empezaron a llegar, pero para escuchar a sus propios abuelos. Entonces, es ver cómo la historia se mueve, está con nosotros, somos sujetos históricos, sujetos colectivos. Entonces, eso lleva a una reflexión profunda que como estrategia en términos del método que considero yo, porque también les digo que es una mezcla que utilizo, pues me ha servido mucho sobre todo para acercar a los estudiantes a la historia. Y en términos de la lectura, por ejemplo, para acercarlos a la lectura, para acercarlos a la radio. ¿Sí? Incluso hace poco, pues le estaba comentando acá al profe sobre unos discursos que se están aprendiendo de Gaitán, pero no es para la figura como tal, sino empezamos a analizar el billete. Entonces, les mandaba a traer un billete. En ese billete analizábamos que, por ejemplo, la bala que iba a Gaitán, pero también el contexto. Y cuando él expone sus discursos, como en toda la lectura del discurso, pues el contenido cuando habla de la oligarquía, de ciertos conceptos, son conceptos históricos que los van a utilizar más adelante. Entonces, curioso, he utilizado el TikTok, por ejemplo, que no lo solía utilizar, pero se ha utilizado para hacer este tipo de videos. Oye, qué maravilla. Son chicos que utilizan la memoria, la memorización, contextualizan, son actores. Mire, otra cosa que nos hace falta, ¿no? Que nosotros estuviéramos muy capacitados en artes escénicas, en poder transmitir la historia a través del arte, mire, tan chévere el profe de la música, sí, todo y poderlo diversificar aún más. Pero bueno, pues contamos a veces con las uñas, pero ahí les cuento que es una
Es una de las estrategias que se ha venido construyendo y se las cuento porque ha tenido resultados. Y los resultados pues me han conmovido también y me han llevado a pensar que uno debe incursionar más en otros aspectos en términos teóricos, sobre todo las ciencias sociales. Bueno, desde la práctica musical, pues uno implementa estrategias metodológicas que de pronto pues son, pues están delimitadas dentro de unas teorías, ¿no? O sea, modelo pedagógico por proyectos, el aprendizaje basado en la experiencia y bueno, yo creo que eso tiene que ver con el cuento del constructivismo, igual es más o menos la misma línea. Tomando un poco la línea por donde, por donde va la profesora, yo, desde mi experiencia, he logrado, precisamente enfocándonos un poco en el cuento de los proyectos. Voy a ser muy concreto en la parte del proyecto, pero no es, o sea, no es eso el enfoque único que hay, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, yo hago parte del proyecto del proyecto obligatorio de Willencidad, de la institución educativa, donde tuve la posibilidad de conocer un texto, un documento que utilizo mucho cuando estamos en el trabajo del proyecto, que es el contenido de la cátedra de la Willencidad. La cátedra de la Willencidad pretende transversalizar, o sea, contextualizar todas las áreas alrededor de lo que los muchachos viven, de la historia que tiene el Huila, del entorno, ¿sí? Y bueno, pues eso ha permitido de pronto reconocer un poco que en la identidad también está el aprendizaje. Yo supongo que ustedes se habrán dado cuenta, yo soy del departamento de Nariño, soy pastuso, y yo traigo también mi arraigo desde la cuna, que es un arraigo artístico, que es de identidad. Somos artistas por herencia, somos artistas por tradición en nuestra tierra. El carnaval hace parte de nuestra cotidianidad histórica. Entonces nosotros desde ahí arrancamos un poco hacia la posibilidad de poder entender un poco el entorno a través de lo que son las manifestaciones de identidad. Entonces, yo, encontrándome con este proyecto de la Cátedra de Willencidad, he entrado como a poder lograr intentar, ¿sí? Intentar entrar al fortalecimiento de aprendizajes significativos, ¿no? Contextualizando, conectándonos un poco con el entorno, pero igual manteniendo la línea que implica el poder lograr llegar a un aprendizaje. O sea, el año pasado nosotros empezamos reconociendo un poco quiénes éramos. Yo, por supuesto, buscando la manera de que los muchachos entendieran que mi forma de expresarme culturalmente o artísticamente mejor, porque es el área de artes, era diferente a la de ellos, pero no estaba desprendida de la realidad que cada uno de nosotros teníamos. O sea, el arte fluye a través de nosotros como parte de nuestra identidad. Y yo por ser nariñense, fluye de una manera muy específica ubicada en mi territorio. Pero el reconocer que tengo esa posibilidad me hace ver que aquí, en este territorio, también hay que trabajarlo a través de ese mismo enfoque. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue intentar a través de las clases empezar a reconocer qué elementos podrían incorporarse dentro del contexto y que me permitan a mí, por supuesto, llevar a cabo el proceso de formación de mi malla curricular. Entonces, se incorporó la parte de la flauta dulce, ¿sí? Como un elemento melódico. La flauta dulce es un instrumento que se incorpora porque es un instrumento económico, fácil de conseguir, de fácil acceso. Y dentro de las propuestas que yo traigo, revisé mucho sobre todo el trabajo que se hace alrededor de la tradición en el cuento del Rajaleña como tal,
donde intervienen muchos elementos de percusión. En la música andina, los elementos de percusión son muy limitados, pero en particular aquí en esta zona de los Andes colombianos, la percusión tiene una relevancia importante. Entonces, tenemos el tambor, la tambora o el bombo principal, está la esterilla, está el cien pies, está la marrana la puerquita, no sé cómo se llama acá. Bueno, entonces son elementos de percusión. Como era muy difícil poder acceder a estos y yo la verdad no conocía hasta ahora, pues ya más o menos estoy familiarizado con ellos. Entonces yo lo que hice fue implementar dentro del proceso formativo, que es algo que pues lo hago yo, no lo hacen otros profesores, tal vez porque hay unas limitaciones en cierta forma de ejecutarlo, pero yo trabajo vientos y trabajo percusión con los estudiantes, precisamente enfocado en lo que estamos haciendo. Entonces, vuelvo nuevamente, el cuento del aprendizaje significativo implica que usted aprende a tocar el bombo, ¿sí? Primero aprende unas pepitas, aprende a leerlo en tan, taca, ta, tan, y posteriormente aborda usted el conocimiento haciendo una independencia de manos, luego la melodía y todo el cuento, y ahí logramos hacer algunos ensambles. Entonces, hemos llegado a eso. El año pasado hicimos algunas cositas al finalizar el año, y este año, precisamente un proyecto que estamos trabajando, nos llevó a poder pensar en lo de la banda de paz, que ha sido una experiencia bonita y que nos da a nosotros la posibilidad de poder pensar en otras cosas. Estábamos hablando de una batucada contextualizada, tradicional, una chirimía que podría de pronto pensarse más que todo en el enfoque de acá. Entonces, yo voy mucho como por ese lado, esa es como la experiencia mía, son las estrategias, las herramientas, y para mí, de destacar de acá del proceso formativo en el Huila, me parece que le falta mucho, mm, mejor dicho, hay que darle mucha relevancia a esta iniciativa de la Cátedra de Huilensidad. La Cátedra de Huilensidad tiene un contenido y tiene una estrategia de transversalización de contenidos que finalmente podría funciona en cualquier área. O sea, no es un área, o sea, funciona en la matemática como funciona en el arte. En el arte funciona muy bien, fluye muy bien, todas las áreas fluyen muy bien en el arte, pero cuando uno se va a intentar transversalizar, yo creo que las cosas pueden funcionar de una manera. Yo creo que la Cátedra de Huilensidad es una herramienta muy bonita con la que me he encontrado y con la que sueño, ojalá cuando regrese a mi tierra, poder lograr hacer algo con la cátedra del carnaval, que también sería bonita para mí, intentar experimentar con eso. Vale, listo. Yo creo que la idea es como avanzar. También nos está acompañando uno de los compañeros precisamente del área de la maestría, Jonathan José. Pero pues sí les vamos a solicitar por cuestiones de tiempo que vayamos sintetizando. Nos quedan dos preguntitas, entonces para que vayamos concretando. Quisiera preguntarle aquí a la profe Constanza, ¿de qué manera ha incorporado, ya nos lo decías hace un momento, pero es la oportunidad para profundizar un poco más en la incorporación de la tecnología o los recursos digitales en su labor docente y que le ha permitido establecer un aprendizaje activo, motivador y trascendente en su práctica de enseñanza? Bueno, yo creo que lo básico, ¿no? Lo básico ha sido el uso del celular. Estamos en una región aquí en Arauca que la conectividad es poca, sobre todo en zonas rurales, y los estudiantes con los que yo trabajo, la gran mayoría son de zona rural, por no decirlo que el 90% del estudiantado. La conectividad es un poco intermitente, entonces, por ejemplo, a veces en la institución necesitamos para ver un tema de geografía, latitud y longitud. Es súper bonito verlo desde el internet, poder observar el mapa, ver las referencias de las coordenadas. Entonces, en esa dinámica hemos utilizado el recurso como más a la mano, que es el celular, y hemos estado sobre todo en términos de las redes sociales. TikTok ha servido mucho porque, mire, les cuento, nosotros hicimos una encuesta con los estudiantes y veíamos cuántas horas pasaban al celular, multiplicamos esas horas a la semana, al mes, y cuáles eran las redes sociales que más veían. Entonces nos encontramos con algo que todos sabemos, pero que de todas maneras para poder
dar una evidencia y un argumento fiable, pues necesitamos los números. Entonces, al realizar las entrevistas, pues hallamos lo siguiente. Las que más se utilizan, Instagram y TikTok. Pero TikTok tiene una cosa que son esos videos muy cortos que ellos ven así de manera rápida y que les gusta, les llama la atención. Entonces capta la atención de ese instante. Y ellos utilizan... Hemos utilizado la red social, el TikTok, y sobre todo videos cortos, por ejemplo, como les estaba contando, los discursos de Gaitán. El profe me hizo acordar de uno de los bailes que hicimos para la parte de la independencia, y otro que se llama el Correo de los Pueblos. Estamos haciendo un correo con otras instituciones educativas. Iniciamos el año pasado, que se hizo, pero bueno, hasta este año se entregaron unas cartas sobre todo a otras instituciones, cartas donde se conmemoran días importantes y se va haciendo el corto. Entonces ellos utilizan otras aplicaciones en el celular, juntan los videos, editan, están editando, le colocan música, le colocan fragmentos reales de la historia. Entonces ha sido como una experiencia interesante, de una u otra manera, pues quitándole un poco esos estudiantes y estos jóvenes al vacío del celular que puede tener ciertas páginas donde no hay ningún tipo de contenido, sino es una distracción. Entonces, en esa dinámica hemos utilizado o he utilizado esas herramientas. Bueno, yo he tenido más o menos una experiencia similar, pero la utilización de la tecnología la utilizo desde la parte comunicativa inicialmente. Es como, yo creo que es parte ahora fundamental poder estarse comunicando constantemente y eso facilita muchas cosas. Más que utilizar la tecnología con los estudiantes, yo utilizo la tecnología para poder lograr generar eh, pautas y ejercicios. Entonces yo tengo un editor, trabajo con un editor de video, trabajo con tengo algunas herramientas tecnológicas de grabación, tengo un estudio, un home studio pequeño que me permite hacer algunas cositas de composición, trabajo con programa de partituras que se llama Finale, que es un programa para poder hacer creación. Entonces yo escribo las melodías, les pongo percusión, con eso yo les llevo a los muchachos, a veces hago videos donde les hago explicaciones. Lo más cercano a la tecnología dentro del aula como tal, para mí ha sido de pronto, eventualmente, lo hago sobre todo con estudiantes de grado superior, de pronto el poder mirar uno que otro video muy esporádico, porque mi trabajo principalmente está basado en la práctica totalmente análoga, o sea, poder utilizar un instrumento, pero igual se utiliza eventualmente un audio donde nosotros abordamos algunas, hacemos audiciones de contextos para poder lograr enfocarnos un poco en lo que se vaya a abordar en el momento. En general eso, o sea, no tengo en realidad mayor experiencia y también soy un poquito ñuco con eso. Igual me toca seguirle trabajando para que las cosas funcionen. Listo, profes. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos con la última pregunta. Como teniendo en cuenta pues que los procesos educativos pues son importantes pues también los estudiantes, pero también nuestro rol como docentes, ¿no? Quisiéramos saber qué cualidades o actitudes creen ustedes que son importantes para poder aplicar estas nuevas metodologías, ¿no? Estos modelos contemporáneos que nos acercan un poco a estas nuevas realidades. Sí, eso, como qué cualidades o actitudes debe tener, pues, o sí, un docente, o procurar tener un docente para poder responder a estas nuevas demandas, tanto de los estudiantes como de la sociedad, ¿no? Hágale, profe. Isa. Bueno, pues yo considero que es esencial dentro de la práctica como tal poder lograr mm, eh, tener como unos enfoques muy específicos, ¿no? Que más que enfoques
pedagógicos son enfoques humanos. A veces nos atropella el ego, ¿sí? Y nosotros atropellamos a la gente con nuestro ego, a los demás. Nosotros atropellamos a la gente con nuestro ego. Entonces, yo creo que lograr desarrollar o volver a rescatar, si es de pronto, si es pertinente, de pronto la aclaración, la empatía y la sensibilidad. Habemos profesores que de pronto no entendemos las circunstancias por las que un estudiante puede estar atravesando para poder lograr tener reacciones como las que tienen a veces en el aula. Eh, el poder lograr nosotros entender que dentro de cada uno de ellos, de los estudiantes, cualquier información que llega hacia ellos tiene una posibilidad de ser creación, de darles a ellos una idea nueva, poder lograr flexibilizar el conocimiento al punto de poder volver creativo el momento del aprendizaje. El compromiso ético, nuestro compromiso ético con el proceso formativo. También hay una dificultad en el aula actual. Los profesores, hablábamos hace algunas semanas en una reunión sobre el cuento este de los horarios. Entonces nos comentaba el rector, que es pues del decreto anterior, y él nos comentaba que antes no había un horario asignado como tal, o sea, por resolución, por decreto, por nombramiento, o sea, su horario está estipulado de tal hora a tal hora, no, simplemente ellos tenían claro que necesitaban un tiempo específico y creo que eso pues ha ido cambiando y por supuesto tiene que cambiar, o sea, no digo que no, sin embargo, yo creo que los valores éticos nos llevan un poquito como al cuento de la responsabilidad que nosotros adquirimos frente al proceso formativo, más no a un espacio laboral. Y la disposición al aprendizaje, pero el aprendizaje mutuo. O sea, yo por lo menos, yo doy fe de que en mi tiempo de docente, yo más o menos llevo como docente en general, desde que empecé, llevo siquiera unos 20 años desde que yo empecé a ser tallerista con instrumentos y todo este cuento. Y en la parte formal, en el magisterio, ya más o menos creo que estoy ajustando unos 7 años. Pero yo creo que uno aprende mucho de cómo hacer las cosas con los estudiantes. O sea, por supuesto, uno corre un riesgo de este cuento de dañando se aprende. Y a veces sí cometemos sí pasa eso. A veces nos tiramos un par de alumnos para poder lograr entender que a veces nosotros tenemos que intentar entender un poco qué pasa en el entorno o cómo abordar ciertas situaciones para poder lograr un aprendizaje real. Gracias, profe. Bueno, actitudes o cualidades. Pues aquí juega un papel importante una serie de principios y los principios que vayan de la mano con la labor que asumimos. Y es una labor con una alta exigencia, pero una alta exigencia sobre todo en estos tiempos actuales, ¿no? De saber y entender la realidad en la que vivimos, de poder orientar algunos métodos para poder encaminarnos y enrutarnos a ser conscientes pero transformadores de estas circunstancias en las cuales estamos nosotros incluidos y nuestros estudiantes, estas realidades de violencia estructural, de un país terriblemente inequitativo. Entonces, un primer aspecto es esa conciencia y esa conciencia cómo se adquiere. Sin duda alguna tiene que existir una disciplina en lectura, en permanentemente capacitarnos, o sea, como docentes, en términos individuales. Y en términos del otro, con el otro, o sea, con nuestros estudiantes,
estoy muy de acuerdo con lo que plantea el profe anteriormente y es eso, lo colaborativo. Y eso precisamente son las estrategias que van de la mano con nuestro modelo pedagógico. O sea, yo tengo, si uno se adhiere a un modelo, a uno o a varios modelos, de una u otra manera, eso le orienta en términos metodológicos, pero también le da unos principios éticos. Y esos principios éticos son profundamente también políticos. ¿Sí? ¿Qué tipo de estudiante tengo en el aula? Un estudiante donde le voy a vaciar una serie de contenidos o con el que voy a ser partícipe en la construcción de unas circunstancias diferentes o analizar este tipo de realidad. Entonces miren que esta pregunta va de la mano con todo, con la primera pregunta sobre todo. Esta va de la mano con el método, con el enfoque. Y ese enfoque me da principios. Entonces, en términos sociocríticos, obviamente no voy a necesitar un estudiante netamente receptor, sino un estudiante que participe, que construya de la mano conmigo, de la mano de los otros. O sea, se supone que uno alcanzaría a analizar de una construcción de conocimiento colectivo, aunque para llegar a ello, pues se necesita una cierta rigurosidad, también en términos individuales. Y el sistema, yo insisto, el sistema educativo nos lleva a ser otro tipo de docente y a ver otro tipo de estudiante, muy tradicional en ciertas prácticas. Entonces vea que esta pregunta va atada a mis principios como docente, pero atada también a la institución como tal, o sea, a los proyectos educativos institucionales y atada a los entes territoriales, que son quienes deben también estar capacitando, orientando con los recursos públicos. En últimas, entonces vea cómo esta pregunta nos lleva a desenlazar y a darnos cuenta que, bueno, que tiene que haber más recursos en el sistema general de participación, porque nosotros como docentes también necesitamos una serie de capacitaciones que como profesores proletarios, pues muy pocos a veces alcanza, digámoslo así, los sueldos para poder estarnos capacitando, para poder estar siendo un poco más proactivos en mi aula y por fuera del aula, con las comunidades. Entonces, pues yo diría, dejo ahí, sobre todo con los principios que nos orientan, como les digo, es también de la mano con el modelo pedagógico al cual me pueda suscribir, digamos así. Listo, compañeros, compañeras, profe Edinson. Como les decíamos, también esperábamos a otro profe. Lamentablemente, pues sí, ha quedado un poquito complicado ahí en términos logísticos, pero creo que los aportes de cada uno de ustedes desde sus experiencias son más que nutritivos para este ejercicio. No sé si finalmente Yasmín, Juliet o Jonathan José tienen algo que aportar y así No, concluiríamos. yo solo quería pues agradecerles también por la disposición, sobre todo como a compartir sus experiencias, ¿no? Como docentes. Yo creo que estos espacios, por muy pequeñitos que sean, pues por el tiempo también, son muy nutritivos, como este tipo de reflexiones a veces son necesarias también darlas. Y nada, sería como agradecerles un montón, pues el estar acá y no sé, me voy como que lo que están haciendo, me doy cuenta como que somos muchos, ¿no? Muchos profes que estamos haciendo un montón de cosas y a veces uno cree que pues como que uno está por ahí solito, pero no se da cuenta después de que no, pues la profe en Arauca, o sea, eso es por allá súper lejos de donde estamos ahora mismo y seguramente alguien en La Guajira o algún profe, una profe, un profe debe estar haciendo lo mismo y es como encontrarnos, hablar, compartir este tipo de experiencias. Siento que también lo motiva a uno, ¿no? Como a seguir pensando y cuestionando un poco, también transformando la labor docente y el quehacer que cada una pues hace. Así que nada, muchísimas gracias. Pues igual, muchísimas gracias de parte mía, pues acá en La Guajira fue un inconveniente pues que el otro profesor invitado pues no pudo participar y pues decirle de que nos toca analizar mucho pues todo lo que ustedes han dicho para pues, terminar este trabajo que nos toca hacer y pues de antemano muchísimas gracias por este tiempo. ¿Okay? Listo, compañeritos, muchas gracias.